Hola, ¿qué tal amigos de Artescala MX? El día de hoy les traigo un tutorial para hacer un Jersey Barrier. Básicamente es un obstáculo de carretera de concreto. Como pueden ver, ya está terminado de este lado. Y básicamente los materiales que vamos a necesitar es plastilina epóxica, obviamente pintura de acrílica de tamilla y óleos y pigmentos. Así que sin más, los dejo con este tutorial para realizar este Jersey Barrier. Primero amasamos muy bien la plastilina epóxica. Y bien amigos de Artescala MX, ya que tenemos la forma de nuestra Jersey Barrier, que va a ser, vamos a amasarlo, le vamos a ir con los dedos, incluso vamos a darle forma. No importa que sea tan perfecta, ¿saben? Porque finalmente todos esos detalles los voy a sacar con una lija. Entonces, además de que en la vida real estas barreras están hechas de un molde, pero luego todo el concreto no toma la misma forma y puede deformarse al momento en el que se vierte la mezcla, por decirlo así, en el molde. Entonces, todas estas superficies de todos modos se van a cubrir. A lo mejor está un poco cuarteada mi plastilina epóxica, sin embargo, le vamos a dar forma. En cuanto a largo, lo voy a poner un poco de largo de, de la base en la que lo voy a ocupar para que vaya teniendo y luciendo. Y a lo mejor ahorita se ve como una masa medio amorfa, pero con una vez que seque y que le empiece a dar una lijada, vamos a dejar todos esos detalles bien cubiertos. Además de que para simular un poco más el concreto, voy a utilizar un poco de Beauty de tamilla, de Beauty blanco de tamilla que tengo aquí, precisamente. Eso le va a dar textura y básicamente los acabados y todo eso se los voy a ir dando con la lijada. Entonces lo que me urge es que tome la forma y esperar a que seque un poco. Ahora también no tiene que ser tan perfecta la silueta por el hecho de que justo lo voy a lijar. Sin embargo, también hay otros factores que pueden modificar un Jersey Barrier, como son los elementos, incluso que se traslade, ¿por qué no impactos de bala cuando están en medio de una zona de combate, verdad? Y bueno, este es uno de los detalles que quiero para mi viñeta, para mi base de la figura de la fotógrafa de guerra. Entonces, aquí lo tenemos, el famoso Jersey Barrier. No importa si tiene dedazos también, esos se van a lijar. Entonces, solo recuerden hacerlo del tamaño. A veces, si se dan cuenta, no importa mucho que digamos las medidas que tenemos, sino más la forma exactamente. Entonces, para hacer un poco más recto las paredes, voy a utilizar un pedazo de plastic art o de estireno. Y vamos a delimitar también las zonas en las que vamos a lijar, los costados, la parte de abajo. Lo que quiero es darle forma antes de que se seque y que me quede una plasta ahí.
Y aquí la tenemos. Voy a esperar a que seque. Como les digo, no es muy necesario que sea totalmente parejo. Con que tengamos la forma y la silueta, creo que con eso la podemos hacer. Aún se cuartea un poco, entonces esas cuarteaduras de todos modos van a ser cubiertas, pero le da cierta textura e interés a la forma de la barrera de concreto. Entonces voy a esperar a que seque, y en lo que seca, voy a preparar las lijas para poder definir las formas de la barrera de concreto. A lo mejor ahorita no se ve como mucho realmente, pero una vez que le demos forma con las lijas, ya podemos montarlo y ponerlo en la base que tengo planeada. Y luego si sumamos otros elementos como los conos de carretera, esto va a lucir de otra manera. Ya tengo mi pieza seca, lo suficientemente robusta para que pueda trabajar sobre ella. Para esto ya empecé a medio lijar aquí arriba un poco. Vamos a darle forma para que sea un poco más cuadrado y no sea tan, no se noten los dedazos, no se note que es una pieza de plastilina epóxica. Para esto voy entonces a lijar todas las características que tiene, para dejar todo lo más plano posible. Sin embargo, va a tener ciertas marcas precisamente porque la plastilina epóxica se cuarteó al momento de que secó. Pero esto le va a dar más detalle, un poco más de realismo a la pieza, y me va a permitir jugar con estas cuarteaduras como si fuera concreto de veras. Entonces voy a cubrir, después de la lijada, voy a cubrir la superficie con el PUTI de tamilla, y este PUTI lo voy a distribuir en toda la textura para que se parezca más al concreto. Sin embargo, pueden ver que ya tiene la forma de la barrera de concreto. Entonces, ahorita no voy a poner todo el proceso de lijado. Sin embargo, les voy a mostrar dónde voy a lijar exactamente. Voy a lijar aquí arriba para que quede plano. Voy a lijar los costados. Voy a lijar aquí y voy a lijar aquí. O sea, esta superficie en ángulo. Esta superficie también un poco más en ángulo. Todas las superficies las voy a dejar lo más planas posibles. Y esta lija es un poco gruesa, sin embargo, es muy probable que use una lija más gruesa que esta, de grano 180 o más. Y mi idea es dejar todas las superficies planas, como les comenté, para que se vea más robusto y pueda untar el PUTI de tamilla para darle la textura a esto. Entonces voy a lijarlo, no voy a poner todo el procedimiento, porque se va a volver un poco repetitivo verme estar haciendo esto todo el tiempo. Entonces les digo, lijo la parte de arriba, todas las superficies planas, hasta que quede lo suficientemente lisa, y regreso con ustedes ya para que vean el paso de cuando se debe de cubrir esto con el PUTI de tamilla. Ustedes lo van a sentir como un parpadeo. Yo voy a sentirlo, voy a tardarme un poco en hacer esto. Em, Así que en unos segundos vuelvo con la forma de la barrera de concreto finalizada y lista para el PUTI. Y bien, amigos de Artescala MX, ya tengo la forma de mi barrera de concreto. Es hora de ponerle un poco de PUTI de tamilla. Esta pasta que está aquí me va a ayudar a darle textura, y con un poco de pintura y algunos efectos voy a hacer que este bloque de concreto se vea como concreto. De hecho sí tiene peso, no lo puedo negar. O sea, se siente pesado, vaya. Por el material, obviamente. Ahora, hay una técnica en particular para untar esto. Sin embargo,
lo más práctico es que la untemos con con un pedazo de estireno. Yo tengo aquí una tarjeta plástica de un chip de teléfono que ya no ocupo. Y voy a poner un poco de esto sobre la superficie, sobre todas las superficies que tenemos. Y las vamos a ir untando para que se distribuya sobre nuestras superficies principales. Si nos pasamos un poco, no se preocupen porque finalmente le vamos a dar otra lijada. Entonces, esta segunda lijada va a ser un poco más suave para que las superficies se puedan homologar un poco. Pero lo ideal es que distribuyamos todo esto. Y a lo mejor se queda un poco de la textura aquí en la tarjeta plástica, pero el objetivo final es dejar lo más posible del material sobre la superficie del bloque de concreto. Entonces voy a poner un poco más y voy a esperar a que seque para que pueda lijarse su debido momento. Y bien, ha llegado la hora de poner un poco de textura sobre la superficie del bloque de concreto. Recuerden, no es tan importante cubrir toda la superficie, sino lo que me interesa, de por sí ya la textura que trae el bloque es interesante. Lo que me interesa es que no se vea uniforme ni súper lijado, ¿saben? Entonces, me interesa que tenga esa textura de concreto. Entonces, para eso estoy pegando todo lo que puedo del Epoxy Putty de Tamiya. Sí, traten de distribuirlo, obviamente, pero no es tan necesario. ¿Por qué? Porque lo único que necesito es un poco de textura, no necesito que sea demasiado cubierto, ¿saben? Así que ya ya usé mis dedos y ya usé incluso esta tarjeta plástica para untar un poco del putty sobre la superficie del bloque de concreto. Y una vez que seque voy a lijarlo para que la textura del bloque se pueda destacar y que no se vea muy plano. O sea, vamos, es como para añadir un poco más de detalle al bloque. Así que no es tan necesario que lo recubran todo, pero sí va a ser sí les va a dar una textura interesante al momento en el que seque y que podamos lijarlo y homologarlo con el color que tenemos pendiente de pintarlo, que sería un tonos concreto. Y se le agregaría aparte un poco de pigmentos color gris, obviamente. Y bueno, ya tenemos un poco más de textura en el bloque. Y como pueden ver, tiene algunos dedazos todavía, pero para esto voy a lijar suavemente el bloque de concreto con una lija de un grano un poco más fino. Y esto le va a dar le va a dar un acabado distinto, obviamente. En la textura que tenemos aquí, alguna más abultada que otra. De por sí ya la pieza era muy irregular, como debería de ser en la vida real. Esto le va a dar un poco más de irregularidad y lijado se va a ver más como concreto, ¿saben? Entonces, distribuí todo lo que pude el putty que tenía de Tamiya sobre la superficie y
En estos momentos ya está empezando a secar. Una vez que está totalmente seco, voy a voy a lijarlo. Y bien, ya que secó, voy a darle una lijada con esta lija de grano fino, solo para dejar la textura. Realmente no me interesa que se vea parejo, sino que se vea como concreto, con todas sus imperfecciones y orificios y huecos, etcétera. Entonces, por eso esta lijada le va a dar cierta textura y cierto acabado a la pieza. Como les mencioné en uno de los pasos anteriores, no quiero no quiero eh, pasarme todo el video enseñándoles cómo lijo esta pieza. Entonces voy a lijar todas las partes que tienen textura para que quede homogéneo, y de ahí voy a pasar al paso siguiente, que sería pintarlo. Y creo que eso es parte de lo que les interesa también. O sea, tenemos la textura, tenemos la pieza, tenemos la forma, y casi todo el truco está en la pintura, sobre todo porque vamos a aplicar pigmentos y vamos a aplicar obviamente fundidos de color, y también se le tiene que hacer un weathering de ciertos colores, porque obviamente esto tiene que estar expuesto a los elementos. Entonces el concreto en particular tiene manchas, tiene eh, incluso polvo y toda esa clase de cosas que puede tener una pieza de concreto. Lo lo vamos a emular en esta, en este elemento de la viñeta que estoy armando. Y bien, amigos de Artescala MX, ya que tenemos lijada toda la superficie del obstáculo de concreto, es hora de pintarlo. Así que la primera capa que voy a aplicar va a ser de Natto Black con aerógrafo. Y de ahí voy a empezar a hacer una modelación de tonos con grises más aclarados hasta que tenga un tono grisáceo de concreto. Pero aparte también vamos a aplicar pigmentos, así que primero vamos a pintar la capa base y de aquí vamos a ir aclarando hasta tener la modulación de tonos. Y comencemos aplicando la primera capa de Natto Black, que es el negro, un negro más gris de Tamiya. Y recuerden cubrir toda la superficie totalmente para que todas las grietas y todo el detalle que tiene se cubra. Recuerden, tenemos superficies muy irregulares y eso es muy bueno, que le da más realismo a la pieza. Entonces ya tenemos la primera capa base. De aquí voy a empezar a aclarar los tonos en gris, y vamos a aplicar también una capa de pigmentos color concreto o gris, pero para eso necesito empezar a hacer la modulación de tonos. Y bien, ahora voy a aplicar un tono de gris más claro, que es German Grey de Tamiya, y lo voy a aplicar en las superficies más prominentes de la superficie del obstáculo de carretera.
Y como pueden ver, ya está tomando un poco más de forma. Sin embargo, todavía está muy oscuro, así que el siguiente color va a ser un poco más aclarado. Va a ser un gris Dark Sea Gray, que le va a dar toda la iluminación necesaria a este bloque. Y de ahí voy a hacer un par de filtros, además de hacer algunos otros detalles. Sin embargo, esto ya está quedando. Y bien, ahora voy a aclarar un poco más el tono con Dark Sea Gray de Tamiya. Y vamos a aplicarlo en círculos para que se vea cierta textura. Ahora, este color va a ser aclarado todavía un poco más con blanco. Y a partir de aquí, este mismo color va a ser todas mis luces. Así que voy a esperar a que seque este color. Y voy a aplicar otro tono más claro de gris. Y a partir de aquí voy a ir aclarando todo lo que pueda. Bien, ahora tengo un color gris más aclarado. Es el mismo Dark Sea Gray, con unos toques de blanco. Lo voy a aplicar. En las zonas más prominentes de la... Recuerden, lo que queremos es una variante de tonos y de colores, así que a lo mejor parece un poco random los lugares en donde lo estoy aplicando. Digo, es en toda la superficie obviamente, pero quiero que se vea ciertos colores. Le va a dar textura también a la pieza. Y necesito aclarar un poco más para igual darle un poco de luces, aunque lejos de ser luces van a ser más algunas manchas de color claro en zonas un poco más aleatorias. Esto para que tenga más interés la pieza y que tenga un poco más de textura, como les decía. Y bien, ahora aclaré un poco más el color. Y como les dije, lo voy a aplicar en zonas más aleatorias. Sobre todo en las partes más amplias.
Vean cómo esos tonos están dándole más textura a la roca, al concreto. Me está permitiendo jugar con los acabados del concreto. Listo. Y ahora voy a aplicar una última con un tono más aclarado aún. Y esta va a ser la última capa de pintura que aplique, al menos de pintura acrílica. Con el aerógrafo, todo lo demás van a ser pigmentos y filtros. Y bien, ahora es un poco más claro el color. Recuerden solo aplicarlo en zonas amplias. Y esto le va a dar mucho juego al color del concreto. También le va a dar mucha textura a esos tonos. Hasta ahora los colores de este gris los he aclarado 2 veces. Y casi siempre es un 30 o 40% más del color que tenemos como base. Así que queda un 70% de color base y un 30% de aclarado. Entonces hagan sus cálculos cuando estén haciendo esta clase de aclarados y de colorimetrías, porque digo, no es exacto, 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 no es aproximado, por decirlo así, pero ya vieron el resultado. Entonces eh, creo que luce bastante bien. Incluso si lo vemos a distancia se puede notar como concreto. Ahora necesito hacer un filtro un poco oscuro para levantar un poco estas sombras, estos descarapelados, estas cuarteaduras. Siento que está muy oscuro aquí. Y para levantar un poco em, las sombras que pueda tener. Y a partir de ahí vamos a weatherizar, vamos a aplicar pigmentos de color gris y y casi estaremos terminando con esto. Bueno, y bien, una vez que tenemos ya toda la gama de tonalidades, es hora de aplicar este filtro. Es un filtro de negro, es negro marfil, diluido con agua rasbi destilado. Recuerden hacer como un té de pintura y vamos a pasarlo sobre toda la superficie del obstáculo de carretera. Vean cómo ya empiezan a aparecer esos detalles y se van a estar fundiendo con las tonalidades que ya tenemos. Así que recuerden aplicarlo en todo el obstáculo. Y como una nota curiosa, estoy haciéndolo de esta manera porque necesito que se vea
Usualmente cuando una cosa de estas está a la intemperie, pasan muchas cosas, lluvia, polvo, eh, incluso el smog y todos esos elementos que podrían estar alrededor de este obstáculo le van a afectar. Entonces, para que se vean algunas marcas como si la lluvia hubiera afectado este obstáculo de carretera, estoy peinándolo o estoy pintándolo con este filtro de arriba hacia abajo. Se va a ver como escurrido, pero a la vez se va a ver sucio. Entonces, digamos, tiene cierta lógica. De todos modos, para darle otra tonalidad y otra textura, voy a aplicar otro filtro. Bueno, va a ser una modulación de tonos, pero con blancos y en óleo. Así que, em, bueno, cuando llegue ese paso lo van a ver, pero le va a dar también mucha personalidad y es parte del weathering. Así que este filtro negro me está ayudando a realzar todos esos detalles em, que pueda tener el obstáculo. Recuerden aplicarlo de arriba hacia abajo. La pintura negra le va a dar esa textura. Y ahora acá de este lado, de arriba hacia abajo. Incluso véanlo a la distancia ahí en la misma cámara. Bueno, en el mismo video ya empieza a tener ciertos matices. Entonces, sigan pasándolo. El concreto se tiene que ver sucio. Se tiene que ver como si los elementos hubieran pasado por ahí. Y además este paso me ayuda a poner sombras en esas grietas, en esos huecos, en todas las imperfecciones que pueda tener. Así que remarca esos tonos y funde los tonos claros que ya teníamos. Vean cómo se remarcan esos detalles. Incluso aquí esta grieta es más profunda que las demás. Y ahora voy a girarlo. Voy a pintar de este lado. Ya pueden ver un poco la diferencia. Aquí tenemos un pequeño descarapele. Aquí se descarapeló un poco la pintura acrílica, así que cuando seque esto voy a darle unos cuantos toques de pintura acrílica, pero vean cómo están marcados los detalles del obstáculo de carretera. Y digo, ahorita se ve un poco más húmedo, pero pueden ver cómo ya están remarcados esos tonos y esas sombras en las imperfecciones del concreto. El siguiente paso va a ser, eh, como les dije, una especie de modelación de color con óleo, que también a la vez va a ser un filtro. Y el paso final van a ser los pigmentos. Vean cómo tiene ese rayado ya con el primer filtro. Ahora, este segundo filtro lo voy a aplicar de manera random y solo en las orillas em, en las orillas de este bloque de concreto. ¿Y por qué le estoy poniendo estos al azar? Quiero que se vea ese desgaste que tiene el concreto. Y para eso voy a aplicar este otro filtro. Es óleo de... Estos puntos los puse con óleo de blanco titanio y con un poco de agua raspi destilado. Vamos a jalar estos puntos.
Esto me va a ayudar a simular el desgaste que puede tener el concreto con la lluvia y otros elementos. Y al final, este mismo paso lo voy a aplicar con un poco de gris y con un poco con algunos cuantos tonos de gris, con el fin justo de que tenga igual más textura y más acabado. Entonces recuerden diluir bien, recuerden jalar todos esos puntos hacia la dirección en la que obviamente cae la lluvia, que es hacia abajo de la gravedad. Y solo lo voy a aplicar en los costados del bloque, no en la parte de arriba. Vean esa textura, cómo está surgiendo, cómo está siendo fundida con los tonos que ya tenemos. Y si sienten que es demasiado blanco, recuerden diluir un poco más con agua raspa destilado esos puntos y jalarlos para que se vayan fundiendo y mezclando con lo que ya tenemos abajo. Entonces se puedan notar también, se puedan percibir todo lo que ya aplicamos, no solo el blanco encima, ¿saben? Para eso precisamente son los filtros. De hecho, los filtros nos van a ayudar a disimular ciertos tonos, incluso hacer fundidos de colores y de variaciones de tonos que puedan levantar o darle más textura a las superficies. Y más que nada para eso se hacen súper diluidos, para que no perdamos los colores base, ni las luces ni las sombras, sino que se fundan todos estos colores y que puedan, como les dije, darle más textura, más interés a la pieza, más eh, más colores, y que pueda verse un poco más interesante, no solo con un color plano, ¿saben? Ahora voy a esperar a que se quede de este lado y voy a empezar a aplicarlo de los otros costados. Pero ya casi terminamos, solo faltaría el, este, el pigmento de concreto en algunas zonas para que se vea más textura aparte. Y vean cómo se ve ese obstáculo de carretera. Voy a aplicar el mismo paso de este lado de la barrera de concreto, solo que esta vez no lo voy a grabar. Creo que con este costado es más que suficiente para que lo puedan apreciar. Sin embargo, es exactamente la misma técnica. Y vuelvo enseguida. Finalmente, tengo un poco de pigmento gris y voy a aplicarlo con un poco de agua raspa destilado sobre las superficies del obstáculo. Si se ve un poco más oscuro es porque de hecho se oscurece, pero una vez que seca queda gris totalmente. Entonces
lo voy a pasar sobre las superficies del concreto. Necesito un poco más de agua rápida de este lado para diluir, por si me pasa un poco. No tiene que ser tan exagerado, solo se tiene que ver la textura, vamos. ¿Saben? Así tengo esto. Y lo vamos diluyendo sobre la misma superficie de concreto. Y esto me va a dar más textura también, incluso al concreto que tenemos aquí. Vean esto. Aquí voy a poner un poco más exagerado para que se vea esa sombra aquí. Y vamos diluyendo para que se distribuya. Les digo, recuerden aplicarlo y distribuirlo diluido a lo largo de toda la superficie para que cuando seque se alcance a percibir ese concreto desgastado. Recuerden diluirlo y que se distribuya muy bien en todo el concreto. Y ahí lo tenemos. Finalmente ya solo esperaré a que seque esto y ya está listo para aplicarse en la viñeta que tenía pensada. Todavía se ve húmedo obviamente, pero pueden ver cómo el concreto se marcó. Incluso se siente pesado el objeto. Y bien amigos, una vez que esto seca, tenemos listo nuestro Jersey Barrier. Como pueden ver, el obstáculo de carretera de concreto es un muy buen añadido para cualquier viñeta militar o cualquier viñeta urbana. Y lo pueden hacer de manera simple y sencilla con estos pasos que les acabo de dar. Sumado a esto ya tenía algunos accesorios como este cono de carretera, que también va a ir a la misma viñeta. Entonces espero que les haya gustado el tutorial y que se suscriban para más tips y técnicas de modelismo a escala. Yo soy Frank y nos vemos en el próximo video.